¿Qué tal, jóvenes? Para mí es un gusto poder saludarles nuevamente. Mi nombre es Ronald Guzmán Barrios. Soy catedrático del curso de Biología en el Instituto de Ciencia, Aprendizaje y Tecnología. Nos encontramos en el tercer bloque y en la cuarta clase. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de lo que es reproducción sexual y asexual. Vamos a comenzar. La función de la reproducción es una de las funciones esenciales de los seres vivos. ¿Por qué? Porque asegura la supervivencia de las especies a lo largo del tiempo. Esto da lugar a nuevos individuos semejantes a ellos mismos. Mediante la reproducción, un organismo origina una célula o un grupo de células que tras un proceso de desarrollo da origen a un nuevo organismo de la misma especie, posibilitando la supervivencia de la misma. Existen dos modalidades de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual. Aquí en las imágenes vemos dibujos que ilustran lo que es la reproducción asexual. Entonces en él vemos que de una sola célula pueden salir dos diferentes, y también tenemos la reproducción sexual. De dos células diferentes van a ser productos diferentes. ¿Está bien? La reproducción asexual es un proceso sencillo donde un solo progenitor da origen a sus descendientes. Los descendientes son idénticos al progenitor al tener la misma información genética. La ventaja va a ser que al ser un proceso sencillo y rápido genera numerosos descendientes, lo que asegura la supervivencia de la especie. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser un proceso rápido va a generar varios descendientes que son iguales a la célula o al organismo que los creó. Pero también tiene una desventaja, que hacer todos los organismos idénticos, todos tienen la misma adaptación al entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que con cualquier cambio medioambiental que pueda haber en el entorno de estos organismos, puede afectarles negativamente y pueden morir o desaparecer todos al mismo tiempo. Esto se da en lo que son las bacterias, los hongos, las plantas y animales invertebrados. La reproducción asexual en los organismos celulares es el tipo de reproducción más sencillo y primitivo. Entonces, si en el examen yo le pregunto cuál es el tipo de reproducción primitivo, tiene que ser la respuesta reproducción asexual. Y como forma general, una célula llamada célula madre, ¿sí? ¿Cómo se llama la célula que las origina, que origina la reproducción asexual? Célula madre. Se divide dando lugar a dos o más células llamadas células hijas, con la misma información genética que la célula madre. O sea, estas van a ser iguales a la mamá, a la célula madre. Tenemos varios tipos de lo que es reproducción asexual, pero vamos a ver las más importantes. Empezamos con lo que es la bipartición, o sea, partirse en dos. Es la forma más corriente en los organismos unicelulares, o sea, la más frecuente. Tras la división de una célula madre se forman dos células hijas más o menos iguales. Es característico de los protozoos como las amebas y los paramecios. ¿Se recuerdan que la semana pasada les pedí que averiguaran qué eran las amebas y qué eran los paramecios? Entonces, como su nombre lo dice, bipartición, partirse en dos. Tenemos una célula madre, ¿sí?, que en su inicio divide el núcleo en dos y posteriormente divide el citoplasma para formar dos células idénticas a ella. A ese proceso se le conoce como bipartición. Pero también tenemos otros procesos. El segundo se conoce como gemación. Tras la división del núcleo, uno de ellos se rodea de una pequeña cantidad de citoplasma, dando lugar a una célula de menor tamaño, llamada yema. Es característica de las levaduras. Entonces vemos, por ejemplo, acá tenemos una célula madre, ¿sí? Primero se divide el núcleo, pero si se dan cuenta, el núcleo no es del mismo tamaño al de la célula madre, sino es más pequeño. Y posteriormente a eso, la célula madre le cede citoplasma, pero es una pequeña cantidad. Entonces, aquí vemos la célula madre original y vemos la célula hija. A esta célula también se le conoce con el nombre de yema. A eso se le conoce como gemación.
Tenemos un tercer proceso que es la esporulación. En la célula madre se reproducen varias divisiones consecutivas del núcleo, o sea, aquí ya no va a haber como en la anterior solo una división, sino varias, podemos ver acá, ¿sí? Originando numerosos núcleos que se rodean de una cubierta dentro de la célula madre. Al finalizar, la célula madre se rompe y se liberan las hijas, llamadas esporas. La secuencia de imágenes sería de la siguiente manera. Entonces, tenemos una célula madre, ¿sí? Vemos que el núcleo se divide primero en dos, luego esos dos se dividen en cuatro, ¿sí? Esos cuatro se van dividiendo en ocho y así, se dividen el núcleo muchas veces. Posteriormente a eso, aún dentro de la célula madre, no es como acá que ya cuando va a salir le dan su citoplasma, sino estas ya dentro de la célula madre se les otorga el citoplasma y cuando ya están bien formadas se rompe la célula madre y se liberan todas. A eso se le conoce como esporulación. Y la pluripartición. La pluri significa muchos, partición, o sea, muchas particiones, muchas divisiones. En la célula madre se producen sucesivas divisiones del núcleo sin que exista división del citoplasma, para más tarde cada núcleo rodearse de la parte de citoplasma dando lugar a varias células hijas de igual tamaño. La secuencia sería así. Entonces, a diferencia del anterior, que dentro de la célula madre se les daba su citoplasma, esta, primero, la célula madre forma divisiones del núcleo, ¿sí? El núcleo se divide en muchas partes, pero no se les da citoplasma dentro de la célula madre, sino la célula madre se va dividiendo, ¿sí? Y se libera o se divide en partes iguales. ¿Pero por qué es pluri? Porque si se dan cuenta, no solo forma una, forma muchas. Entonces a eso se le conoce como pluripartición. Esas fueron las formas más importantes de lo que es la reproducción asexual. Claro, hay muchas otras. Si ustedes buscan en internet van a encontrar reproducción asexual en plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas son las más importantes que debemos conocer. También vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la reproducción sexual. La reproducción sexual es un mecanismo complejo, o sea, que quiere decir que es difícil de entender, donde dos progenitores dan origen a los descendientes. Se recuerdan que en la sexual solamente era un progenitor. Aquí en la sexual tienen que haber dos progenitores para generar descendientes. Los descendientes presentan diferencias con los progenitores, a diferencia de la sexual, que todas las hijas iban a ser iguales a la célula madre. Aquí los descendientes presentan diferencias con los progenitores, no son iguales. Y esto va a ser debido a la mezcla de información genética de los mismos. Su ventaja es que se originan descendientes con características variables, con distinta capacidad de adaptación al entorno, lo que aumenta las posibilidades de supervivencia de la especie en caso de cambios medioambientales. Cuando mencionábamos los organismos de reproducción asexual, decíamos que todos eran iguales y que algún cambio que fuera muy fuerte en el entorno del ambiente podría destruirlos a todos por igual, porque todos eran iguales. En cambio acá no, todos son diferentes y eso les da posibilidad de supervivencia porque todos son diferentes a los cambios medioambientales. Pero también tiene su desventaja, que es un proceso complicado que requiere la formación de células especializadas, o sea, gametos. Su unión se le conoce como fecundación, ¿sí? Y es un desarrollo embrionario complejo y tras el nacimiento requiere de distintos tipos de cuidados en el caso de los animales. Se da en todos los grupos de organismos excepto en las bacterias. La reproducción sexual es aquella en la que intervienen células especializadas que se llaman gametos, que se forman en órganos especiales denominados gónadas y cuya finalidad es formar una gran variedad de combinaciones genéticas de nuevos órganos para mejorar las posibilidades de supervivencia. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son los gametos? Pues los gametos son sexuales haploides de los organismos pluricelulares, originados por meiosis a partir de células germinales o meiocitos. Los gametos reciben diversos nombres, según el sexo del portador. Pueden ser óvulos y espermatozoides.
Una vez fusionados producen una célula denominada cigoto o huevo fecundado. Entonces, si yo les pusiera en el examen a cómo se le llama a la unión de un óvulo con un espermatozoide, la respuesta tiene que ser cigoto o huevo fecundado, que contiene dos conjuntos de cromosomas, los cromosomas del óvulo y los cromosomas del espermatozoide. La clasificación de la reproducción sexual se da en base a las características morfológicas de los gametos, que permiten diferenciar dos formas de reproducción sexual. ¿Sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el caso del ser humano o en los seres humanos, vemos que el gameto femenino, ¿sí? Va a ser el óvulo y el gameto masculino va a ser el espermatozoide. Vemos las diferencias, ¿sí? Este, por ejemplo, posee un núcleo, pero también posee un citoplasma, posee una membrana plasmática, pareciera como una célula, ¿verdad? A diferencia del espermatozoide, que es móvil, mientras el óvulo no lo es tanto, posee una cabeza, mientras el óvulo no posee cabeza, posee un núcleo, posee un cuello y un flagelo, que es el que le permite avanzar o movilizarse. Es como un pescadito, por decirlo así. Y al unirse esto se va a llamar cigoto o huevo fecundado. Tenemos dos tipos de reproducciones en lo que es la reproducción sexual y la primera es la reproducción sexual isogámica. Se observan algunas algas o algunos inferiores protozoos. En este tipo de reproducción, los gametos tienen el tamaño, idéntica forma externa y la misma fisiología, por lo que no podemos diferenciarlos como gameto masculino y femenino. ¿Se dieron cuenta en el anterior? Estos tenían diferente forma, entonces podemos decir que el óvulo por pertenecer a la mujer es femenino y el espermatozoide por pertenecer al hombre es masculino. En la reproducción sexual isogámica, no. ¿Por qué? Porque los gametos, ¿sí? O los que van a dar a la unión de la fecundación son iguales. Entonces no se pueden diferenciar como masculino o femenino porque no se sabe quién es quién. Simplemente se utilizan los signos de menos y de más de acuerdo a su comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el gameto más y el gameto menos que se unen, realizan el proceso de fecundación y ya fecundado forman lo que es el cigoto o huevo fecundado. Tenemos también la reproducción sexual anisogámica o heterogámica. Es la más frecuente. Si en el examen yo le pregunto cuál es el tipo de fecundación o reproducción más frecuente en la reproducción sexual, la respuesta es anisogámica o heterogámica. En ella los gametos se diferencian tanto morfológica como fisiológicamente, o sea, se diferencian tanto en su forma como en su actuar. Uno de ellos es diminuto y móvil. En este caso, el diminuto y móvil va a ser el espermatozoide, recibiendo el nombre de gameto masculino o espermatozoide. Mientras el otro es grande, si vemos la diferencia, es mucho más grande, y sedentario, o sea que no se va a mover, y se denomina como gameto femenino u óvulo. Entonces vemos, en este caso vemos que con la imagen anterior los dos gametos eran iguales. En estos vemos que los gametos son distintos. Por ejemplo, aquí tenemos un óvulo que es redondo, tiene un núcleo, y el espermatozoide que tiene una cabeza y una cola. Si se dan cuenta, el óvulo, como lo dice acá, es más grande. Y aquí vemos a los espermatozoides son mucho más pequeños. Ya cuando es fecundado, viene la división celular, ¿sí? Forman una mórula y con el paso del tiempo forman un feto que si va a ser hombre va a producir espermatozoides y si va a ser mujer va a producir óvulos. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea para esta semana? La tarea para esta semana va a ser muy sencilla. Yo coloqué acá distintos conceptos o definiciones que ustedes tienen que copiar en su cuaderno. Van a hacer un cuadrito, ¿sí? Van a poner su nombre acá arriba en su cuaderno. En una hoja de su cuaderno van a poner su nombre, su grado, su sección, su clave, todos sus datos. Y abajo van a copiar las definiciones que tenemos acá. Por ejemplo, es un proceso sencillo.
Entonces aquí ustedes a la par van a colocar el tipo de reproducción, si es sexual o asexual, únicamente, no van a colocar más. Es un proceso sencillo, por ejemplo, asexual. Intervienen células especializadas asexual o sexual, solamente, no es nada complicado. Entonces son 3, 6, 7, 8, 9, 10. Solo aquí hay 10 puntos. Copiar el cuadro, colocar sus datos arriba y ver o colocar a la par a qué tipo de reproducción pertenece este concepto. Pero como son 14 puntos, ya llevamos 10. Van a investigar también los siguientes términos, que es un cigoto, que son las gónadas, tanto masculina como femenina, que es un haploide y que es un diploide. La tarea debe ser entregada por medio de WhatsApp privado del docente a más tardar el viernes 10 de julio de 2020. Tiene un valor de 14 puntos, 10 del cuadro anterior y 4 conceptos acá, son 14 puntos exactos. Y recordemos que las tareas atrasadas tendrán menor punteo como si fueran entregadas en físico. Recuerdan que cuando estábamos en la clase, nosotros íbamos bajando punteo en base al tiempo que los entregaban. Entonces, si usted desea, entréguelo la semana siguiente con el 75% del punteo, entréguelo dentro de 2 semanas con el 50% del punteo, en 3 semanas con el 25% y así, hasta que se quede sin nota. Entonces los animo a seguir adelante. Esa ha sido la clase de hoy. Muchas gracias. Espero que la hayan entendido. Cualquier duda me la pueden hacer llegar por medio de WhatsApp. Muchas gracias.